Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente, como siempre acá, pues bueno, trayéndoles la mejor información. Bueno, si es debido y si es de su agrado, si pueden dejar su poderoso like, que ayudaría muchísimo completamente al canal como siempre, y que también se suscriban, si pueden hacerlo, y si no, pues lamentablemente me voy a poner triste, pero lo importante es siempre crear contenido, así que apóyame con tu like y suscripción si te gusta mi contenido, sería de ayuda muchísimo. Bueno, vamos a entrar en detalle con lo primordial, cracks, y es que vamos a hablar del hilo que hablaron ayer, no sé si fue la cuenta japonesa o los chinos, pero en fin, este hilo es verdad. Esto va para todas las versiones del juego, porque todas las versiones del juego están igual al día de hoy, no se preocupen, no hay ni una mejor optimizada o algo por el estilo. Esto va para todos y esto es lo que va a pasar en la temporada número 2. Nuestros amigos de Apex Mobile Latinoamérica pues tuvieron el agrado de traducir todo, así que tenemos el hilo tranquilamente acá. Y las preguntas que le han hecho, qué casualidad de la vida, que son las mismas preguntas que también nosotros les haríamos a esa gente. Y ya se están informando y ya están hablando un poquito más con la comunidad. Me alegra muchísimo. No solo tengo que hablar de esto en el video, sino vamos a hablar también de algo nuevo que ha salido. Que pues aquí tenemos ya el primer vistazo de la nueva leyenda. Va a salir el día de mañana, sale alrededor de... creo que si no estoy mal debería salir mañana a las 9. Sí, mañana a las 9. Ok, mañana sale a las 9 de la mañana. Bueno, en mi zona horaria, dependiendo de su zona horaria. Mañana sale a las 9 de la mañana el trailer oficial de DJ Rhapsody. Y como podemos visualizar, es una leyenda femenina. Sí, porque Fate yo pensaba que iba a ser una leyenda femenina y terminó siendo Ignacio y es hombre, así que con cositas de la vida. En fin, vamos a hablar de esto. El juego se estará optimizando gradualmente y se estará resolviendo los problemas relacionados con la resolución de la caída de los cuadros por segundo. Eso me sirve. Aún llevará tiempo optimizar, tengan paciencia, por favor, se solucionará el problema del jumper de Octane. Esto se soluciona en la temporada 2. El jumper, mejor dicho, también conocida como la ulti Octane, que es el launchpad. Ya saben lo típico, te deslizás o estás arriba de lo que es el launchpad y te quedas pegado en el suelo o se buguea o no hace ninguna animación. Eso no pasaba porque yo recuerdo que desde el lanzamiento regional a mí me gustaba hacer el típico tryhardeo tonto de tirarte con la adrenalina y tirarte la ulti y salir a toda madre y nunca me había quedado pegado. No sé por qué esto pasó en la global y este error tan tonto estaba en la global cuando en la regional no estaba. Ok, pregunta muy importante. ¿Se optimizará el mando? ¿Admitirá la personalización de todos los botones? La optimización de personalización de botones está en desarrollo. O sea que sí, señores, para la gente que quiere utilizar mando a largo plazo, va a poderse utilizar. Están trabajando en ello. ¿Se nerfeará o eliminará el Bunny Hop? Los jugadores tienen diferentes opiniones sobre él. Lo que se debe a la operatividad de los juegos móviles en la actualidad se debilitará en la temporada 2 y no superará el nivel del juego. Después de este ajuste se le seguirá prestando atención. Esto con el problema actualmente que les comentaba, que el Bunny Hop está muy chetado al día de hoy y pues que no estaría mal un nerf, que pues al fin y al cabo sí lo van a hacer en la temporada, eso ya lo habían comentado. Tendremos nuevas armas. En las próximas temporadas se introducirán nuevos tipos de armas, una tras otra, para enriquecer la experiencia de combate del jugador, así que estén atentos. O sea que sí, se habla de que va a ser el CAR que va a estar llegando actualmente a Apex Mobile en la temporada 2. Ya saben, el subfusil que utiliza munición liviana y munición pesada, que está perfecto. Ok. En un futuro se podrán utilizar las ventajas de leyenda clasificatoria. Actualmente están en proceso de ajuste y probar el equilibrio se planea probar en el futuro. Lo más seguro es que metan modos de juegos que pues puedas utilizar lo que es las ventajas que solo se pueden utilizar en Battle Royale de momento. Y por último, y se espera de que puedan traer cambios a la experiencia más interesante de la batalla en el juego en una situación relativamente equilibrada, por lo que está en proceso. Después de una verificación suficiente, se considera que se van a abrir completamente en clasificatoria. Eso hablando completamente sobre las ventanas. Ahora, hablemos en detalle de eso que tenemos por acá. Pues aquí tenemos a la nueva leyenda, o sea, Rhapsody o algo por el estilo, que está perfecto. Y pues el día de ayer, para el que no se dio cuenta, pues teníamos esto que están visualizando en pantalla, mis queridos cracks. Rowdy, el perrito de Rhapsody, básicamente, lo que la va a acompañar completamente en lo que es las partidas, porque esta es su activa, esta es su ulti, básicamente, este perrito. Pues se había filtrado el día de ayer por errores del juego, porque estas fechas no concuerdan completamente con lo que debería ser, pero aquí podemos visualizar de que sale Rowdy Deep Cut. Esto estará llegando en la temporada número 2 con la actualización. La actualización se va a adelantar, lo más seguro es que llegue el 8 porque el 7 finaliza las Ranked. Sí, sé que había dicho el 8, pero ellos mismos, los de Apex Legends Mobile, han comentado de que sí,
va a estar llegando el 7 de julio lo que es la finalización de Rankeds. La actualización posiblemente llegue entre el 8 al 10 a más tardar. Así que ya para que lo sepan y tengan su calendario para probar el juego, si ya estará mejor optimizado, mis queridos cracks. Y pues con la nueva leyenda miraremos mañana el tráiler si todo sale de buena manera. Así que todo perfecto, todo bien, todo correcto y yo que me alegro, mis queridos cracks. Bueno, primero te voy a decir algo muy importante. Todo apunta a de que no se sabe si vamos a tener dos leyendas en esta temporada. Muchos están comentando de que va a ser DJ y Revenant. O sea, DJ es la nueva leyenda, tranquilo. Ya te digo yo de que puede ser sin problema alguno. Y pues teniendo en cuenta lo que puede pasar o lo que no puede pasar, pues te voy a ser sincero con ustedes. Y es que se viene nueva leyenda exclusiva para móviles, como les había comentado el día de ayer. Así que bueno, teniendo en cuenta todo lo que va a llegar, además de que se espera de que va a llegar el Cañón de los Reyes y las reliquias están trabajando en ello, según todo perfecto. Pues veremos qué tal, veremos qué tal sale todo, si hay muy buena, no sé, hay buen feedback, que es lo importante, o sea, al fin y al cabo, lo que yo espero es un feedback muy potente, que la gente, pues en su dado caso, podamos utilizar en las cositas de la vida, y pues veremos si todo sale de buena manera para el juego. Hay que tener fe con lo que es el tema optimización, que al fin y al cabo, pues eso es lo que yo sé que a muchos le termina importando demasiado. Así que veremos si todo sale de buena manera. Cualquier tipo de pues comentario o algo por el estilo, pues háganmelo saber en la barra de los comentarios, que es lo importante. Cositas menos, cositas más a tener en cuenta. Bueno, creo que todo está perfecto, honestamente hablando sobre ello. Así que estaremos muy bien. Con el tema contenido de Apex Legends Mobile, veremos qué tal va en esta temporada. Va a ser brutal, según tengo entendido. Así que pues hay que esperar lo mejor, como siempre, cracks. Si me piden mi opinión, le tengo fe al Apex. Y si estaba como en el lanzamiento regional, que estaba muy bien. Es decir, esto es locura, a mí no me cargaba el lanzamiento regional. No, pero a nivel de optimización el juego sí estaba brutal. O sea, te lo digo. Yo no recuerdo que haya tenido pegas así o haya tenido sobrecalentamiento tan heavy como al día de hoy. Estaba muy bien, incluso están viendo gameplay del Cañón de los Reyes en su día, en lanzamiento regional. Cuando llegué a maestro, o sea, me la rifé, pasé rigiando y llegué a maestro, que era el rango máximo en ese entonces. Pues no existía el Predator, obviamente no existía el top del marcador y demás cositas de la vida. Lamentablemente nos quitaron ese marco y esa estela de la temporada 0 para decir, yo soy OG, yo llegué en esa poderosísima, no sé, temporada, podríamos decir. Algo por el estilo. Pero está perfecto, cracks. Espero haberte informado completamente con todo lo que va a estar llegando. La actualización está a nada de caer. Yo digo que posiblemente llegue mañana la actualización. ¿Por qué? Porque mañana anuncia completamente la leyenda. Si en dado caso y mañana se actualiza, les estaré trayendo completamente todas las filtraciones. Porque ustedes saben, actualización, filtración. Tanto de pase de batalla como todo lo que va a haber en el juego. Lo típico. Así que bueno, con esto me despido. Mi nombre como siempre es Destro32, que la TS14 me los acompañe. Y nos vemos en el próximo video de Apex Legends Mobile. Hasta la próxima. Adiós.